emocional, educación y trabajo social en la nueva política de salud mental, porque ante la puesta en marcha de esa política nacional de salud mental 2025-2030 en el Ecuador, pues queremos abordar la importancia estratégica del bienestar emocional, así como su vínculo con la educación y con el trabajo social, porque resulta imprescindible fortalecer ese bienestar emocional de la población y también la importancia de la que hoy vamos a hablar, de la prevención y de garantizar ese acceso a unos servicios de calidad e integrales en todo el país. Y más aún cuando tenemos datos como estos. En 2025 se registraron más de 1,2 millones de atenciones en salud mental en Ecuador, con unas 146.000 relacionadas con la depresión, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes. Por eso hoy vamos a hablar de bienestar emocional, de salud mental, y vamos a hablar también de retos, de oportunidades y de centrar todo en la persona. Y además vamos a hacerlo con profesionales de amplia trayectoria. Además, saludo ya a todos los que nos estáis también saludando en ese chat desde tantos lugares. Fátima desde Quito, desde Ecuador, Adriana desde Guayaquil, también nos saludan desde Cuenca Maribel, desde Milagro Guayas Santiago, Jessica también desde Guayaquil, nos saludaban también desde Esmeraldas, desde el Coca en el Ecuador. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y os animo también a que no dudéis en participar y en enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios a lo largo del foro, porque después pues se lo vamos a ir trasladando a estos expertos que nos van a acompañar hoy. Y ya saludo al primero de ellos, es Hilario Blasco Fontecilla, director médico de Muti y cofundador de Aglaya Solutions. Hilario, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este Foro Unir. No, muchísimas gracias a Ecuador y, como siempre, a mis compañeros de la UNIR por la invitación. Pues vamos a empezar contigo y con esa primera presentación, que nos tienes que hablar pues, de esas experiencias exitosas, de ejemplos, ¿no? Y de cómo podemos hablar de bienestar emocional. Así que te cedo la palabra, todo tuyo, Hilario. Fantástico. Adelante, vamos a comenzar la presentación. Vamos a ver. Sí, bueno, lo primero que quería comentarles es que, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que el concepto de bienestar emocional no lo debemos equivocar con el concepto de felicidad, que la felicidad es un concepto, digamos, como más puntual. Las personas tenemos momentos en los cuales nos encontramos felices, en otros momentos no, y eso no quiere necesariamente, no tiene por qué ser necesariamente patológico. Es verdad que vivimos en sociedades que propugnan la búsqueda incesante de la felicidad, pero yo creo que todos sabemos que hay momentos buenos y momentos malos. El bienestar emocional es un concepto más global, más amplio que la felicidad, en el cual hay un componente que tiene que ver con el autoconocimiento, la aceptación personal, y esto es algo que vamos ganando con los años, ¿no? Con la experiencia, y probablemente hasta que no tenemos unos 24 o 26 años no tenemos un concepto global de lo que es el bienestar emocional. Por otra parte, somos una especie, los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, que para, digamos, llegar a ese bienestar y ese equilibrio necesitamos de las relaciones interpersonales saludables. A veces podemos tener riñas, pero también abrazos, pero forman parte también de, bueno, pues de lo que somos, del ser social que somos. Y luego, quizás que aquí es donde hoy en día tenemos más problemas, la mayor parte de las sociedades humanas, es la pérdida del sentido de vida y del propósito, la pérdida muchas veces de trascendencia, de espiritualidad, ¿no? Y de, bueno, de hacia dónde va nuestra vida, ¿no? Ahora mismo saben ustedes que hay un gran debate sobre lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y que está impactando pues en cómo está transformando la economía y los puestos de trabajo, y un miedo que se tiene es que pudieran, bueno, pues eliminar muchos puestos de trabajo. Y en este sentido quiero tranquilizarles, creo que sí que estamos ante una gran revolución, pero creo que lo que va a suceder es como ha pasado en otras épocas de la historia, en el que habrá una transformación, desaparecerán algunos trabajos, pero aparecerán nuevos trabajos que aún probablemente desconocemos. Bien, yo voy a centrar mi alocución sobre todo en los niños, adolescentes y en los jóvenes. ¿Y esto por qué?
Pues porque la realidad es que sabemos que el 70% de los problemas de salud mental que tienen luego los adultos tienen sus raíces en la infancia y en la adolescencia. Con lo cual, cualquier programa de prevención y sobre todo de prevención primaria tiene que poner un foco muy relevante en los niños y en los adolescentes. Porque si hacemos bien las cosas, estaremos previniendo hasta el 70% de la patología que posteriormente, además, en la edad adulta muchas veces tiene una tendencia importante hacia la cronicidad. Y bien, en este estudio, un gran estudio publicado en Lancet, lo que deja entrever es que da un poco igual en el país del mundo en el que estemos viendo las estadísticas, lo que vemos son un patrón con dos datos muy relevantes. En primer lugar, hay un incremento muy relevante entre los jóvenes, los adolescentes y adultos jóvenes, de las patologías de salud mental, y da igual cuál sea digamos, el país. Y en segundo lugar, las mujeres están sistemáticamente más afectadas por los problemas de salud mental a partir de la adolescencia. Bien, en este otro papel que nos habla de la carga que representan los problemas de salud mental, y aquí tienen que tener en cuenta, yo siempre barro un poco para casa, muchas veces en los programas de prevención de salud dirigen muchos esfuerzos económicos a grandes problemas médicos como es el impacto del cáncer o los problemas cardiológicos, que efectivamente son enfermedades muy importantes. Pero la realidad es que cuando uno mide lo que es la carga, el impacto de los problemas de salud mental, la realidad es que los problemas de salud mental hoy en día tienen una carga mayor incluso que la del cáncer y que la de los problemas cardiológicos. Y lamentablemente muchas veces en las políticas de salud pública no se da ni dinero ni los recursos suficientes para los problemas de salud mental. Fíjense, aquí tenemos la representación, pueden ver que Ecuador, pues afortunadamente, al menos según este estudio, no sería uno de los peores países en los cuales en el mundo, aquí tenemos el dudoso honor de tener medalla de oro y de plata, pues los países ibéricos, Portugal y España, y fíjense que también Australia y Nueva Zelanda, pues lo que nos viene a decir es que la salud mental de los niños, adolescentes y adultos jóvenes en estos países está muy comprometida. ¿Qué ocurre? Estados Unidos también, pero muy probablemente esta transformación que se está dando en algunos países se va a trasladar posteriormente a su país y a otros países de Latinoamérica. Bueno, las políticas de prevención, hay un detalle que creo que es fundamental. Además, nosotros en la UNIR y en EMOTI estamos absolutamente convencidos, como les contaré posteriormente, de que estamos revolucionando. No estamos evolucionando, estamos revolucionando la asistencia en los niños y en los adolescentes. Y les digo por qué. Por una cosa relativamente sencilla, y es que estamos haciendo lo que la Organización Mundial de la Salud nos dijo en el año 2021. Y lo que nos dijo la OMS es, señores, señoras, tenemos que ir a las escuelas. Es decir, la vida de los padres hoy en día es extremadamente compleja y entonces estamos ahora mismo enfrentándonos a una transformación en la cual las escuelas muy probablemente van a dejar de ser únicamente centros educativos para pasar a ser centros en los que además se abordan problemas de índole social y problemas de salud mental. Como les contaré posteriormente, nosotros llevamos logopedas, terapeutas ocupacionales, llevamos psicólogos, neuropsicólogos a los colegios para abordar allí donde los niños y adolescentes tienen los problemas de salud mental. En España, nosotros dentro de un año tendremos que establecer la siguiente estrategia a partir del año 2027, pero en la estrategia actual efectivamente se prima el que empiezan a desarrollarse y cada vez más diferentes programas para prevenir los problemas de salud mental en las escuelas. Fíjense, en todo este ciclo hay algunos datos que tenemos que remarcar, ¿no? Probablemente un dato para que los programas tengan éxito es que tienen que ser programas multicapa, es decir, tienen que estar implicados absolutamente todos los agentes. Les pongo un ejemplo, un programa que está teniendo muchísimo éxito en algunos colegios en Cataluña es, por ejemplo, que sean los policías los que ejercen esa labor de, digamos, podríamos decir, de figura de referencia cuando hay situaciones de acoso escolar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque es una figura de autoridad no medicalizada y lo que estamos viendo es que estas intervenciones, en este caso concreto del acoso, pues hay intervenciones que no necesariamente las tienen que hacer, digamos, los profesionales sanitarios, ¿no? Pero
Lo importante realmente es que todos los agentes implicados en la escuela, es decir, los padres, los profesores, la dirección del centro, los profesionales sanitarios, la coordinación, todos esos elementos tienen que estar bien engrasados. Y dentro de los programas de promoción de salud mental, ahora pasaremos a ver algunos, pero sí que les puedo garantizar que hay mucha evidencia científica en muchos países del mundo en el cual se demuestra cómo la implementación de programas de prevención primaria y secundaria disminuye mucho la carga de sufrimiento mental entre los niños y adolescentes. Y cuidado, aquí esto es muy importante señalarlo. Cuando uno mejora el bienestar emocional de los niños y adolescentes, automáticamente va a mejorar su rendimiento escolar, ¿no? Muchas veces, aunque para los profesionales de la salud lo más importante es la salud mental de nuestros pacientes, su bienestar, pues los padres lo que te piden es, oye, que yo quiero que saquen buenas notas, ¿no? Bien, aquí les pongo algunos ejemplos de programas de prevención primaria a nivel de infantil, de primaria. Les diré que generalmente los programas dirigidos a la población, digamos, menor de 12 años, generalmente son programas más genéricos, más amplios y muchos de ellos pues, han demostrado una eficacia encomiable, ¿no? También tenemos programas en secundaria. En secundaria suelen ser ya más programas, digamos, más enfocados a prevención secundaria muchas veces, es decir, han aparecido autolesiones no suicidas. Recuerden el auténtico tsunami que tenemos hoy en día en todo el mundo desarrollado, en el cual uno de cada cuatro, repito, uno de cada cuatro o de cada 5, entre un 20 y un 25% de los adolescentes y adultos jóvenes va a presentar en algún momento de su vida al menos una autolesión no suicida. Y sabemos que las autolesiones no suicidas son extremadamente adictivas y la antesala de un problema aún más grave, que son los intentos de suicidio y lamentablemente posteriormente los suicidios consumados. Entonces, pues programas dirigidos al bullying, al suicidio, a la depresión, a los trastornos de conducta alimentaria. Y luego tenemos programas pues, que son enfocados a, digamos, a ambas etapas, digamos, etarias, ¿no? Tengan en cuenta aquí un detalle que es muy importante. Hasta los 10-12 años, lo que es fundamental para un niño es, digamos, su familia, su entorno más cercano, el barrio. Mientras que a partir de los 10-12 años, lo que hasta los 18-20 lo que es más importante es el entorno educativo, formar parte de esa tribu, de esos amigos, ¿no? Con lo cual ahí el impacto, por ejemplo, del acoso es mucho más relevante que en otros momentos de la vida, ¿no? Y les diré que hay muchos programas internacionales, pues por ejemplo, yo cuando me especialicé en el año 2002 en Londres, en el Instituto de Psiquiatría de Londres, pues ahí nos enseñaron cómo el Early Years era un programa que funcionaba muy bien, ¿no? Y a todos nos formaban en ese gran programa que luego ha pasado se ha traducido a muchos otros idiomas y se ha aplicado en muchos otros países, ¿no? O sea que tenemos muchos ejemplos, o por ejemplo el Kiva, ¿no? Quizás ahora mismo es el programa más famoso que ha demostrado fehacientemente que cuando se aplica bien el 80% del acoso escolar desaparece, ¿no? O sea, fíjense la importancia, ¿no? El acoso escolar que hoy en día es una gran lacra que tenemos en una gran parte de los centros escolares. Les pongo aquí simplemente algunos ejemplos de publicaciones, ¿no? Pues por ejemplo, uno de nuestra propia cosecha, en un artículo liderado por mi compañero en la UNIR, por Joaquín González Cabrera, en el que hemos hecho una revisión sistemática digamos, de los diferentes programas intervenciones que se pueden realizar en el entorno educativo para minimizar el impacto de las autolesiones y de los comportamientos suicidas. Pero les pongo igualmente artículos de otros compañeros y aquí sí que quería hacer referencia al concepto del flourishing, del florecimiento. Nosotros tenemos una colaboración estrecha con Tyler Vanderbilt en la Universidad de Harvard y ahí hay hay una evidencia creciente sobre cómo es importante trabajar sobre el concepto del florecimiento, ¿no? Y el concepto de trascendencia, de darnos a los demás y cómo esto tiene un efecto muy potente sobre el bienestar emocional de las personas, ¿no?
Ya voy terminando, aunque las principales conclusiones pues hacen referencia a que necesitamos llevar los programas de prevención a las escuelas, a las universidades, que tenemos que hacer programas multicapa y que de alguna manera el mundo de la sanidad y de la educación tienen que, digamos, imbrincarse, ¿no? Y dentro de esta imbricación les voy a poner el ejemplo nuestro. Yo tengo el honor de ser el director general de Moti, que Moti es una, digamos, es una startup que surge bajo el paraguas de la UNIR y que básicamente está, insisto, revolucionando cómo tenemos que tratar el bienestar emocional y la salud mental. Y ¿en qué consiste lo que estamos haciendo? Pues básicamente son equipos interdisciplinares. Nosotros somos muchos profesionales en los cuales estamos psiquiatras de niños y adolescentes, psiquiatras de adultos, psicólogos, neuropsicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales. Si necesitamos, nos coordinamos con los trabajadores sociales. Es decir, tenemos todo el ecosistema de los profesionales que podrían estar implicados en el bienestar emocional de nuestros niños y adolescentes y estudiantes universitarios y llevamos este bienestar allí donde lo necesitan, a las escuelas o a las universidades, ¿no? Luego, a pesar de ser una empresa que, lógicamente, como todas las empresas, tiene que tener resultados positivos, tenemos una política a través de acuerdos con fundaciones que nos permiten becar hasta el 80% del coste de nuestras terapias. Es decir, intentamos que nadie se quede fuera del tratamiento si existe esta necesidad. Fíjense, aquí están muchísimos de mis compañeros, no están todos, somos más de 50 profesionales de diferentes categorías profesionales y que, bueno, pues que creo que estamos haciendo una labor realmente maravillosa, ¿no? A mí me gusta siempre decir, con que hayamos salvado una vida será suficiente, aunque seguramente estamos salvando muchas más de una. Cuando digo salvar no me refiero solo al suicidio, sino estos chavales, por ejemplo, con TDAH que tú ves que dices, madre mía, va mal, se va a estrellar y que consigues cambiar a este chaval, ¿no? Y que de repente se convierte en un gran empresario y alguien muy productivo para la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros trabajamos con los profesores, con los equipos directivos, pero también trabajamos con los padres y trabajamos con los menores. Dependiendo, pues, cuál sea el problema, pues abordamos a los tres agentes o ponemos más el peso en uno de estos tres grandes agentes. Y luego otra cosa que es fundamental, que es, digamos, podríamos decir nuclear de Moti, es que lo hacemos todo con rigor científico. Nosotros publicamos mucho, hacemos muchas publicaciones, pues ahora mismo estamos saliendo mucho en las noticias, por ejemplo, por un artículo que hemos, bueno, pues reflejando cómo se ha multiplicado por más de 1000 el número de ingresos por depresión en los hospitales españoles en los últimos 10 años. Es decir, nosotros cualquier intervención que hagamos va a tener la evidencia científica detrás, bien de la literatura científica o la propia experiencia de nuestros grupos de investigación. Este es simplemente un ejemplo de lo que hacemos. Cuando vamos a los colegios hacemos, digamos, un batido de todo, pasamos un screening muy potente, con lo cual sabemos perfectamente cuáles son los tipos de problemas, si es una adicción a la pornografía, una adicción al cannabis, si es, por ejemplo, un TDAH, si es una depresión, una autolesión, y lo que además lo segmentamos por las diferentes clases. Uno se puede encontrar que de repente pues hay en una determinada clase pues que tienen un problema los niños o los adolescentes con una adicción a la pornografía, pero igual eso no se da en otra clase, con lo cual abordamos el problema específicamente en cada colectivo. Bien, pues era esto. Muchísimas gracias y insistirles en este concepto que es fundamental. La prevención primaria en las escuelas y en las universidades es fundamental porque esto va a permitir rebajar mucho el gasto sanitario cuando posteriormente, porque reducimos el número de personas, de adultos que van a tener problemas de salud mental. Y en los adultos, ahí en Ecuador, pues tendrán lógicamente que establecer programas de prevención. Casi todos ellos tendrán que ser programas de prevención secundaria, pero que lógicamente pueden hacer una gran labor al disminuir el sufrimiento y aumentar el bienestar emocional de toda la población ecuatoriana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Hilario, por hablarnos de bienestar emocional y de la importancia de la prevención desde el principio, ¿no? Cuando son niños y adolescentes, para de cara al futuro evitar muchos de los problemas de salud mental que hoy afrontamos. Voy a sumar a la mesa a dos expertas más que también nos den esa visión desde lo que está ocurriendo allí en Ecuador. Por cierto, antes de presentarlas, recordaros que podéis enviar vuestras preguntas y vuestros comentarios y que después se los voy a ir trasladando a nuestros expertos que nos acompañan hoy. Saludo ya a María Belén Sosa Arauz, que es doctora en psiquiatría. Muchísimas gracias, María Belén, por estar aquí hoy con nosotros en este Foro Unir. Muchas gracias, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, mucho gusto también. Y María José Cisneros, cofundadora de Mental Medic Ecuador. Muchísimas gracias, María José, por estos minutos que vas a compartir hoy con nosotros en este foro. Hola, muchas gracias y saludos desde Ecuador. Encantada de estar en este espacio y compartir con ustedes temas tan importantes. Pues estábamos escuchando a Hilario, que nos ha hablado de algunos de los ejemplos, ¿no? Y la visión de algunas de las cuestiones que estaban sucediendo en España. Y yo quería, María Belén y María José, que nos dierais también vuestra visión de vuestro día a día en Ecuador. En tu caso, María Belén, desde tu experiencia como psiquiatra, ¿cuáles son esos principales problemas de salud mental que observas? ¿Qué es lo que detectas, ¿no? Allí que está sucediendo? La atención en salud mental en el Ecuador, yo trabajo en un hospital psiquiátrico de tercer nivel y lo que se puede ver es que está centralizada todavía. Nosotros tenemos un modelo, aunque la ley promueve un modelo de atención primaria en salud, pero tenemos todavía un nivel centralizado en el que la mayor parte de los hospitales hay un solo hospital psiquiátrico de referencia nacional al que van de todas las provincias del país. Tenemos un centro especializado que igual se encuentra en Quito y los hospitales de segundo nivel, que no todos cuentan con psiquiatría. Entonces, realmente es bastante complejo que la gente pueda acceder a los servicios de salud mental. Asimismo, en muchas ocasiones no hay la provisión necesaria de medicamentos o a veces parcial. Y pues también no contamos con otros tipos de profesionales como por ejemplo psicólogos, terapistas ocupacionales a nivel del Ministerio de Salud Pública que pueda cubrir todas las necesidades. Últimamente se ha estado intentando hacer un sistema ambulatorio intensivo, que así se llama, desde atención primaria de salud, pero recién se lo está implementando desde que salió la ley y nos ha hecho un poco difícil implementarlo completamente por el déficit de profesionales. Pues sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias que no son tan favorables, estamos intentando lograr que pues, la gente pueda acceder al servicio a medida de lo posible y darles una atención de calidad. Pero estos son uno de los inconvenientes que se pueden ver como de inicio en nuestro país. Pero bueno, poco a poco se van dando pasos. Esta política es una apuesta por eso y que hay que conseguir que esa política no luego llegue realmente a esa estrategia real, ¿no? María José, pues de nuevo también de esa práctica de la teoría al terreno, ¿qué es lo que detectas tú en tu caso como psicóloga? Las principales barreras que se pueden encontrar la ciudadanía y esos casos que, como decía al principio, datos llamativos, ¿no? Que 1,2 millones de personas no hayan tenido atenciones de salud mental en el Ecuador en el último año. Y a esos datos, gracias por la consulta, quisiera agregar que se conoce que 363 suicidios existieron en el 2025 en el Ecuador y alrededor de más de 1.000 intentos se detectaron en el ECO 911, que es esta línea de emergencia que se utiliza para aplacar estas situaciones de riesgo en los pacientes o en los consultantes. Algunos de los mayores retos, por lo general, es la falta de educación en las escuelas, tanto de los docentes como de los familiares, de estos padres que vienen a ser los cuidadores principales, los que nos ayudan a la infancia, a la adolescencia, a traducir el mundo de una manera adecuada. No hay un manejo de regulación emocional claro, sostenido, ¿no? Y ahora con la nueva ley es interesante porque antes simplemente cuando ya estábamos en el brote, en el síntoma, en el riesgo inminente, se accedía a un tipo de atención de salud pública
o privada mayormente, ¿no? Y de ahí simplemente se atacaba el síntoma, se medicaba en ser uno de los casos y se enviaba a casa sin ningún tipo de protección, protocolo o seguimiento. Ahora se supone que la ley nos está protegiendo en esos contextos, pero sobre todo a nivel comunitario preventivo, que es lo que se supone que debemos manejar mayormente. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante, que podamos promover un bienestar y prevenir, lógicamente, estos trastornos que se puedan agudizar. El doctor Hilario mencionaba muchísimo y me gustó esa parte de que el 70% de los trastornos de salud mental en la adultez, digamos que viene a ser arraigado en la infancia y es justamente ahí donde tenemos que mayormente atacar, trabajar y gestionar. Acá en Ecuador se trabaja mucho desde las comunidades, ¿no? Yo recuerdo mucho siempre estar participando en charlas, en situaciones psicoeducativas, en lugares lejanos y de poco acceso. Digamos que estamos hablando nosotros de Pichincha, Quito, pero ¿qué pasa en los alrededores, en la parte urbana, en la parte un poquito más lejana? No hay educación, ¿no? Canales psicoeducativos no existen y considero que ese es uno de los mayores retos que tenemos. Además que comparto mucho con la doctora María Belén sobre que no hay muchos profesionales de la salud mental que puedan abordar toda la demanda. En un caso, en los colegios, por ejemplo, hay alumnos de entre 400, 500 y hay un psicólogo. Entonces, no se aborda. El trabajo social y la educación debería ser un eje no secundario, sino central. O sea, que esté siempre encaminándose con el lado psicológico dentro de las instituciones y dentro de los ejes de salud pública, porque bueno, hay que agradecer que ahora ya es un derecho la salud mental acá en el Ecuador y puede haber un acceso. Entonces, el objetivo, lo que se esperaría a mediano o largo plazo, es que haya una reducción en la necesidad sanitaria. Pues estáis abordando cuestiones muy interesantes, he apuntado muchas de ellas. Una de las que más repetís es algo que comentaba Hilario, ¿no? Esa necesidad de prevención y trabajar desde la escuela. Pero Hilario, desde tu experiencia, cuando esto se trata, se habla, se manifiesta, hay que actuar en este aspecto. Cuando luego se lleva a la práctica, ¿qué problemas suele haber? ¿Qué retos, dificultades? ¿Hay implicación de las familias? ¿Qué pasos debe dar las escuelas, ¿no?, para arrancar este tipo de programas o iniciativas? Bueno, pues hay, como señalas, hay algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, depende del entorno, del tipo de colegio. Me explico. En España, por ejemplo, nosotros tenemos colegios públicos, tenemos colegios concertados, que son colegios públicos, pero que ofrecen, bueno, pues que hay un concierto económico, es decir, son colegios privados que digamos que dan la intervención a nivel público a través de este concierto, y luego colegios, digamos, 100% privados, ¿no? Entonces, en los colegios privados, por ejemplo, puedes llegar a un acuerdo y puedes poner las intervenciones, digamos, bueno, pues sin nunca, lógicamente, repercutiendo sobre el aspecto educativo, ¿vale? Pero en la legislación española, pues bueno, pues no deja claro si, por ejemplo, si un niño que necesita, pues por ejemplo, un abordaje psicoterapéutico, pues por ejemplo, se puede o no perder una clase de matemáticas. No debiera, ¿vale? Y entonces ese constreñimiento, que insisto, no es que esté totalmente claro, pero que lo que se transmite es que no se debe perder el aspecto curricular, pues lógicamente esa es una dificultad, ¿no? Pero tiene una oportunidad muy importante, ¿no? Es decir, que hoy sabemos que hoy en día en la mayor parte de las familias ambos progenitores están trabajando y todos sabemos, trabajando y muchas veces con más de un trabajo, ¿no? Pues para sacar las familias adelante. Entonces, es que no les queda virtualmente ningún tiempo como para organizar, digamos, digamos, llevar a un niño, a un psicólogo o a un terapeuta ocupacional, ¿no? O sea, porque eso supone, pues igual perder 3 o 4 horas de una tarde, ¿no? Y también quería hacer otra reflexión al hilo de lo que hablaban mis compañeras, es que muchas veces, claro, hay que adaptar los planes de prevención a la realidad de cada país, ¿no? Y creo que hay algunos elementos que cuando tienes escasez de profesional, que son elementos de políticas muy sencillas de prevención a nivel público, que se pueden implementar, ¿no? Pues por ejemplo, una medida que ahora están implementando en los colegios estadounidenses
es simplemente, además en los colegios de élite, es simplemente dar más tiempo a los niños en el patio para que interaccionen con ellos, ¿no? Porque hoy un gran problema que tenemos con los niños es que tienen poco roce, es decir, interaccionan poco físicamente debido al impacto de las redes sociales, y lo que se ve es que tienen muchas carencias en las habilidades sociales. Pues se trata de que pasen más tiempo, pues un poco como antaño, jugando, ¿no? De manera, lógicamente, supervisada por adultos, ¿no? O otras medidas, como puede ser en la población general, intentar que implementar deporte, que tengan una dieta relativamente equilibrada, que duerman bien. Bueno, pues son cosas, cambiar un poquito los hábitos que son relativamente fáciles de implementar a nivel de la sociedad y que tienen un impacto muy positivo. María Belén, sobre esto que está comentando Hilario, también están llegando varios mensajes. Por ejemplo, Gabriela nos está comentando en el chat que en las unidades educativas muchas veces, por ejemplo, solo hay un psicólogo y que no pueden, ¿no?, alcanzar y llegar a ayudar, ¿no?, a todos los estudiantes. También incluso Jean-Pierre plantea la necesidad de incluir dentro del currículum de los estudiantes también temas de salud mental. En tu caso, María Belén, ¿qué crees que debería ser prioritario en el cambio de los protocolos, de la atención temprana, de la prevención, para detectarlo a tiempo, ¿no?, y evitar que eso derive en algo mayor, más elevado, ¿no?, con una dificultad mayor para el tratamiento y la recuperación? Bueno, creo que algo muy importante sí es la educación, pero la educación va para todos. La educación iniciaría primero con los docentes. Los docentes tienen que estar muy bien preparados para detectar casos, ¿sí? A veces no llega el psicólogo, o el psicólogo, como tiene tantos alumnos, es muy difícil que ellos puedan darse cuenta cuál es el que está teniendo algún tipo de problema, pero usualmente sus docentes sí. Entonces, es muy importante que ellos reciban la capacitación adecuada para que ellos puedan identificar casos. Usualmente los docentes también tienen entrevistas con la familia. Desde ahí también podemos evaluar ciertas cosas que suceden en casa, en el entorno del adolescente, y reportar para que estos casos sean acogidos y puedan ser llevados a un nivel donde puedan ser tratados de forma adecuada. Es muy importante también que todos los adolescentes reciban una capacitación y que sepan sobre temas de salud mental. Aquí, bueno, creo que en todo el mundo hay un estigma sobre la salud mental, hay un estigma sobre tener depresión, ansiedad o algún tipo de trastorno. Pero ese estigma va incluido en todos los medios, inclusive en la parte médica está el estigma. En la parte de los docentes se encuentra el estigma, y más aún en los estudiantes, justamente por el desconocimiento. Entonces, si alguno de los compañeros dice, yo tengo depresión o yo tengo ansiedad, entonces lo que se ve es que sus compañeros se burlan, ¿no es cierto? Entonces es porque no entienden o no comprenden o no saben a qué conlleva esto. Entonces, a esto también nos lleva la ley de salud mental, para que pueda haber una atención que va desde el entorno familiar, va desde la parte estudiantil, pero también va hacia la comunidad. Porque si la comunidad no está educada, entonces la comunidad no sabe cómo reaccionar ante esto. Entonces, creería que estos son como puntos focales en los que se tiene que atacar, para que sea mucho más fácil tener los casos que necesiten un nivel de atención mayor o de complejidad mayor, y para que no se vea quizás tan saturado el único psicólogo que puede haber en colegios donde hay 200, 300 estudiantes. Pues por ahí llevaría yo para que sea mejor. Pues sí, porque es verdad que se van dando pasos, ¿no? Ya se habla, antes no se hablaba, antes se escondía, ¿no? Ahora se habla, y es verdad que hay que cambiar esa cultura y hablar de salud mental, de bienestar emocional. Y yo quería también trasladarle a María José, no sé si quiere apuntar algo más de lo que están comentando los otros dos expertos, tanto María Belén como Hilario, pero son muchas las preguntas que van también en otro ámbito, ¿no? Estamos hablando de esa prevención en el caso de los niños y adolescentes, como cada vez hay más casos de problemas de salud mental, pero Verónica recoge algo que nos comentan también en el chat en varias ocasiones. Los adultos, ¿cómo adaptar esta realidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Y esos problemas que también están surgiendo de ansiedad y depresión,
María José, ¿qué le dirías a Verónica y a todos aquellos, ¿no?, que hablan por el caso de los trabajadores y ese ámbito laboral y lo que puede Eso ocurrir en esa vinculación con la salud mental? es un tema súper amplio y súper importante porque la mayoría de las consultas es por ansiedad, depresión, estrés. El burnout, que digamos, es un estrés acumulado con una carga laboral muy alta. Entonces, es importante tomar en cuenta que debe existir también una regulación de la carga laboral a nivel del trabajo, de nuestros jefes, que hayan espacios de escucha activa, que no existe el moving, por ejemplo, que viene a ser el bullying en el ámbito laboral. Es conveniente que se abran estos espacios, que se hagan dinámicas. En algunas ocasiones a mí me han invitado a participar para hacer talleres de arte terapia en los espacios de trabajo, ¿no? Y es súper interesante darnos cuenta cómo llegan tensos, preocupados, con mucha angustia, con mucho miedo de expresarse. Y cuando damos un espacio seguro, cuando damos un momentito para liberar un poco estas tensiones, hay algo de calma, hay algo de relajación, pero sobre todo algo de sentido de lo que me está pasando. Y considero que eso es importante que podamos gestionarlo, ¿no? Porque detrás, por ejemplo, de una situación de ansiedad, de miedo, son estas jornadas largas de las que hablábamos, dificultades para tener redes de apoyo, a veces hay aislamiento, no tengo con quién contar, a quién hablarle, a quién decirle lo que me sucede. Y creo que eso es súper importante que lo podamos hacer, ¿sí? Entonces, por ese lado, y otro de los factores es que podamos tener un poquito más de acompañamiento en cuanto a la interpretación de lo que me sucede, no a la estigmatización de lo que me sucede, no a la etiqueta. Nosotros muchas veces, o el ser humano a veces responde a la soledad, a la tristeza, no necesariamente a que tenga una patología per se, sino más bien es un hecho que me genera angustia, mi contexto es el que me está de alguna manera enfermando, yo tengo que aprender a diferenciar también qué es lo intrínseco y qué es lo externo, ¿no? Para que de alguna manera eso pueda tener algún tipo de resultado más favorable en nosotros como seres humanos, todos somos seres humanos emocionales. Considero que lo más importante es que podamos humanizarnos más, que tengamos esta realidad más aterrizada de que todos necesitamos vínculos seguros, apegos adecuados, que podamos tener redes, que tengamos una vida digna, acceso a las necesidades básicas, una buena educación, buena alimentación. Todo eso influye y repercute muchísimo en el rendimiento del ser humano en general. Pues enseguida, Hilario, te planteo también otra pregunta vinculada a todo lo que estamos comentando, pero una de las cuestiones que está saliendo en este foro es la necesidad también de profesionales, esos profesionales que tienen que contar con una serie de habilidades, de competencias, y por eso deciros que os hemos puesto en el chat un link en el que podéis consultar esas opciones de formación en función de vuestro perfil, más vinculado a intervención, por ejemplo, en niños y adolescentes, en terapias de nueva generación y demás. Y que además podéis estudiar y hacerlo con becas de hasta el 60%, así que no desaprovechéis esa oportunidad, entrar en ese link y descubrir esas opciones de formación que os van a permitir adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias. De lo que estamos hablando, esa necesidad, ¿no?, de profesionales y un problema cada vez mayor, ¿no?, al que nos enfrentamos, que es el de la salud mental. Otra de las cuestiones, Hilario, que nos está planteando, por ejemplo, por aquí Diana, que le preocupa mucho cuando hablamos de salud mental, es algo que tiene que ver con estas nuevas generaciones, y dice, ¿cómo hacer un abordaje cuando también estamos empezando a hablar de autodiagnósticos, tratamientos que buscan a través de las redes, de Internet? ¿Qué hacer en este caso, Hilario? ¿Cómo abordar este asunto? Claro, el exceso de información, bueno, estos dos problemas son críticos, ¿no? Uno, que hay pocos profesionales, cada vez la demanda sanitaria es mayor, y luego, pues bueno, pues la emergencia de las redes sociales ha hecho que, bueno, que todo el mundo pueda acceder a la información. Entonces, yo creo que aquí la mayor parte de la gente confunde lo que es acceso a la información con conocimiento, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender. Cualquier profesional
profesión tienes que saber ejecutarla, ¿no? Ser carnicero pues puede parecer sencillo, pero yo no podría ejercer bien el trabajo que realiza un carnicero hasta que tenga una formación, un tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los profesionales en la salud mental nos enfrentamos todos los días con que los pacientes nos vienen con que, oye, he leído esto en el Google, o ahora con las nuevas inteligencias artificiales, ¿no? Y de alguna manera la gente tiene una falsa percepción de seguridad de que, bueno, pues de que esa información puede emular los 30 o 40 años que tú tienes de experiencia, ¿no? Y eso, y muchas veces luego confunde, ¿no? La gente identifica y te dice, oye, pues mira, es que tengo TOC, y realmente lo que tienen los TOC son tics, pero te vienen con esto, ¿no? Y entonces eso puede confundir a los profesionales. Entonces yo creo que lo que es importante es que las personas confíen en sus profesionales, ¿no? Porque si no, ¿por qué vas a ir al profesional? No pierdas el tiempo, ¿no? Confía en tu profesional y luego, pues, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, el problema que hoy tenemos, y apuntaba la compañera, ¿no? Es que los jóvenes pasan demasiado tiempo en las redes sociales y pasamos poco tiempo realmente de calidad, ¿no? Es decir, yo creo que el entorno de Internet, que es maravilloso, que nos permite esta comunicación, que permite que la gente pueda estudiar y formarse online, eso es una maravilla, es una herramienta súper poderosa. Y para comunicarnos con nuestros familiares. Ahora, lo que no tiene sentido es que te pases 8 o 10 horas de tu día a día con el TikTok o con viendo vídeos pequeños. Es decir, eso sabemos, está ampliamente estudiado, va a tener un impacto muy negativo en tu salud mental. ¿Por qué? Porque ese tiempo que tú estás dedicando a estar en redes sociales, que además es un tiempo totalmente improductivo, pues no lo estás dedicando a practicar las habilidades sociales. Somos seres sociales, necesitamos comunicarnos. La falta de comunidad, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Y en relación, pues esto a lo que decía la compañera, cuando hay unos recursos muy escasos, pues uno tiene que recurrir, bueno, a activar la creatividad. Pues nosotros, por ejemplo, nos funciona muy bien, por ejemplo, una actividad que es totalmente gratuita. Tenemos un chats para unos TDAH Team, otros TA Team, que es para los padres de chavales que tienen problemas. En uno hay más de 500 padres, en otro hay más de 100, y bueno, pues ahí se transmiten ellos información, estamos también profesionales que les podemos ayudar a resolver algunas dudas, y es totalmente gratuito, ¿no? Con lo cual es muy importante también activar la creatividad y usar las nuevas tecnologías que, bien usadas, son muy poderosas. Pues seguro que sí, y además, María José, seguro que también desde tu experiencia en Mental Medic, esa tecnología también ayuda a la hora de atender a esas personas, ¿no?, que tienen problemas de salud mental, y la tecnología también nos acerca con sesiones, por ejemplo, en línea y demás. Sobre lo que estaba comentando Hilario, no sé si quieres añadir algún aspecto más y el tema de los autodiagnósticos y la búsqueda de esa información en Internet. Considero que siempre es una herramienta súper positiva que nos puede ayudar como, a ver, es súper positiva el acceso a la información y ahora lo que tenemos, pero es importante tener un criterio frente a eso. Entonces, como bien decía, si vamos a asistir, vamos a acudir al psicólogo, a nuestro psiquiatra, dejarnos guiar, aprender a escuchar, pausar un momento también esta ansiedad o esta necesidad inmediata de mitigar el síntoma, porque muchas veces pasa eso. Es como, yo siempre digo, tratemos de atravesar las emociones, comprender qué es lo que nos está sucediendo, no solamente anularlas, huir o dejarlas de lado. Damos un ejemplo claro, por ejemplo, el rol de la educación. ¿Cuál es el rol de la educación? Digamos que es el primer eje o donde nosotros socializamos a nivel emocional después de casa. ¿Y qué pasa si es que ese es un entorno de riesgo alto? ¿No? ¿Qué sucede si ahí hay alguna situación que me genera malestar? ¿Qué pasa con un niño que llega a consulta y viene por bajo rendimiento, viene porque tiene conductas desadaptativas, como lo queramos manejar, y resulta que no es el niño, sino que resulta que en la casa hay violencia intrafamiliar y él simplemente por modelamiento repite su conducta? Entonces, volviendo al eje anterior, es un trabajo multidisciplinario que tenemos que todos estar informados, tanto docentes, padres de familia, profesores, en cuanto a la universidad, nosotros mismos como psicólogos, como psiquiatras, constantemente tratar de buscar nuevos vínculos y nuevos mecanismos de afrontar la sociedad como también va evolucionando. Porque, claro, ahora tenemos a ChatGPT, tenemos ahora un montón de situaciones a nivel
a nivel de tecnología que puede de alguna manera frenar o, como decíamos, patologizar situaciones que no son las adecuadas. Pues nos siguen llegando esos mensajes a través del chat. Pierre nos dice, desde la vida laboral de la persona hasta su jubilación no existe apoyo ni herramientas de seguimiento de su estado psicológico emocional. Dice, también sería magnífico implementar espacios de integración, por ejemplo, para aquellas personas mayores, ¿no? Es aquellos jubilados que también sufren un desgaste emocional, como por ejemplo es la soledad. Y vuelven de nuevo a plantear el tema de la salud mental en el ámbito laboral e incluso también nos decía en el caso del propio personal sanitario que atiende a esas personas que también tienen elevadas cargas emocionales. María Belén, no sé si quieres comentar algo sobre estos comentarios, ¿no? Estas preguntas que nos llegan en el chat. Bueno, siempre es muy importante poder descargar todo este tipo de emociones. Usualmente todos nuestros pacientes van a nosotros y nos cuentan casi absolutamente todo lo que les molesta en ese momento. Entonces, casi siempre son emociones que para ellos son dolorosas, tristes, que les genera malestar y de alguna manera, no en todos los casos, pero sí hay ciertos momentos en los que pueden haber situaciones que nos genera más impacto que otras, quizás por el entorno, quizás porque hay algo similar en nuestras vidas también. Entonces es muy importante que nosotros tengamos tiempos libres, que dentro del mismo trabajo podamos desfogar estas emociones, que haya momentos de creatividad, por ejemplo, que también podamos hacer nosotros terapia ocupacional, que tengamos quizás pequeños momentos a la semana, 2 o 3 horas en las que podamos hacer ciertos clubes en los trabajos donde se puede desfogar la emoción, si es que fuera necesario, por supuesto, y es muy importante también contar con un profesional de la salud mental al que podamos comentarle o contar lo que nos está sucediendo y que esto sea de forma temporal, que depende mucho de la persona. Pero esto no solamente tiene que pasar en el personal sanitario, de hecho el personal sanitario siempre está muy cargado y a veces pensamos que el personal sanitario es muy fuerte, pero en realidad somos tan seres humanos como todos. Entonces todas las cargas emocionales van a ser exactamente las mismas que para todas las personas. Quizás con el tiempo y quizás con mayores habilidades podamos desfogar fácilmente o canalizar la emoción de mejor manera. Sin embargo, siempre tenemos que tener varias alternativas. Individualmente, desde cada persona, por ejemplo, el hacer ejercicio físico, el dedicarnos a la lectura, hasta dentro de los trabajos, ¿sí? Que hayan áreas específicas donde nosotros podamos interactuar, no solamente entre nosotros, sino quizás al medio ambiente, en contacto con la naturaleza, etcétera. Entonces, así como es en el personal sanitario, también debería replicarse en todo tipo de empresas o instituciones para que haya un bienestar emocional y para que podamos rendir mejor, porque una persona que esté tranquila, que se encuentre con sus emociones más estables, podrá tener un rendimiento mucho mayor y podrá trabajar de una forma adecuada y sobre todo nosotros que estamos tratando con pacientes, pues tener toda la apertura para escuchar y toda la apertura para ayudarle de alguna forma en lo que en ese momento el paciente requiera. Eso, muchas gracias. Gracias, María Belén. Volviendo a Hilario, y estamos hablando también de esa nueva ley, ¿no?, que se promueve en el Ecuador, de todo lo que hemos hablado hoy en este foro, si tuvieras que decir esas 2, 3 acciones prioritarias, ¿no?, para apostar por esa mejora del bienestar emocional, para que no se dispersen las iniciativas y realmente luego se pueda llevar a la práctica, ¿qué dirías? Hace muy sencilla, pero es extremadamente complicada. Bueno, diría, punto número 1, poner mucho peso en la infancia y adolescencia, pero específicamente en la infancia. Sabemos por una publicación de Science ya de hace más de 15 años que el mejor dinero invertido para el bienestar de la población
es cuanto más pequeños son los niños. Es decir, niños, luego adolescentes, ahí poner toda la carne del asador. 2, llevar la salud mental a las escuelas, ¿no? Y 3, llevar este bienestar y esta salud mental, sobre todo incidiendo en aspectos relativamente sencillos, que son mejorar los hábitos, digamos, pues la alimentación, el sueño, el deporte, mejorar la comunidad, es decir, fomentar lo que somos, ¿no? Las relaciones sociales, los elementos de comunidad, y trabajar también sobre aspectos que se han descuidado en los últimos años y que vemos que son fundamentales para el ser humano, y es como trabajamos sobre la trascendencia y el florecimiento de los seres humanos. Estas serían mis recomendaciones. Pues esas son las recomendaciones de Hilario. Yo quería preguntarle, en este caso, a María Belén, también a raíz, ¿no?, de esta política nacional de salud mental, ¿cuáles consideras, ¿no?, las claves y lo que nos dice Estefanía, también que nos envía ese mensaje desde Ecuador, cuáles son esos mayores desafíos y que deberían de afrontarse con un mayor énfasis en el caso de esta nueva política para articular todo ese bienestar emocional, la educación y el trabajo social y que realmente traiga buenos frutos? Bueno, sería muy importante que se destinen los recursos adecuados y necesarios para que esto se pueda ejecutar, para que la ley únicamente no quede en la documentación, sino que se la empiece a poner en práctica. De alguna forma, poder compensar el déficit que hay a nivel del sistema público, porque hay que tener en cuenta que el sistema público es el que sostiene al 60% de la población. También hay mucha necesidad de fortalecer el primer nivel de salud, que es la atención primaria de salud, para que la gente también pueda acudir a nivel de primera atención, hacer mucha promoción y prevención con toda la comunidad. Esto es muy importante. Y pues en esta promoción y prevención trabajar sobre todo en la parte del estigma que hay, sobre todo el tema de salud mental, para que haya más conocimiento, y de esta forma también nosotros logramos que sea un sostén para nuestros pacientes, tanto la comunidad como la familia, ¿sí? Educando a ellos. Así que creería que por ahí están como los desafíos más importantes de los que nosotros tenemos que trabajar. Y en tu caso, María José, ¿cómo verías esas oportunidades, ¿no?, que abre esta nueva ley? Y algo que también nos plantea Enrique y tiene que ver con esa necesidad de profesionales formados, de esas competencias esenciales, y nos dice, ¿cuál es el reto para ti más significativo que enfrentan los profesionales de la psicología y en qué deben formarse? ¿Qué competencia es esencial? ¿Qué le dirías? El reto fundamental es el tabú, siempre de la salud mental, del acceso. Hay mucho el pensamiento de que alguien que va al psicólogo no tiene la posibilidad tal vez de tomar decisiones posteriores o pierde algunas habilidades, no de decisión, porque está yendo al psicólogo, está yendo al psiquiatra. Eso por ese lado. Entonces, desmitificar, psicoeducar, como nosotros como profesionales, encontrar los métodos y las palabras más asertivas y adecuadas para no asustar, más bien acompañar, guiar y dar una lucecita al final del túnel. Sabemos que nosotros no podemos generar el cambio, más bien somos los acompañantes del cambio de cada persona, porque esto es un reto individual. Y respondiendo un poco a las recomendaciones sobre la política, también es conveniente que existan más espacios, sobre todo en el eje del tema de la salud preventiva en las escuelas, por ejemplo, trabajo social ahí, que hayan más psicólogos, que haya una intervención familiar a nivel sistémico, que no solamente sea uno de los miembros, sino que sea un poquito más amplio, ¿no? Que existan mayores redes de comunicación, espacios de escucha activa. Ahora hay más canales acá en Ecuador y eso es positivo, gratuitos. Antes no existía. Entonces, tomarnos un poquito más en serio el cuidado también de lo que decimos. Considero que la promoción y la prevención viene de nosotros. Yo siempre hablo de nuestro metro cuadrado. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar, desde mi espacio? Si yo observo a alguien que empieza a tener decaimiento, que tiene muchos dolores, me acerco con cautela, busco acompañarlo, no
arreglarle la situación. Entonces, por ese lado considero que es importante que hayan más vínculos, más redes, que se pueda hacer más acompañamiento. Y es algo que justo nos están ahora mismo, mira, diciendo Carolina en el chat, esa necesidad de garantizar un acompañamiento continuo del bienestar emocional a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Desde la niñez hasta la adultez, y que eso es una de las necesidades más imperiantes, ¿no? Y que debe abordar esta nueva ley. Precisamente estábamos hablando de esas competencias. Recordaros que os hemos puesto en el chat un link en el que podéis descubrir esas opciones de formación si trabajáis en psicología, en educación o trabajo social. Ese momento de dar un paso más, ¿no? y ayudar y mejorar las competencias que nos permitan abordar todos estos problemas que estamos hoy hablando aquí en este Foro Unir con estos expertos, a los que ya les voy a pedir esa reflexión final para cerrar después de todo lo que hemos estado abordando y comentando a lo largo de este debate, ¿no? De este conversatorio. Hilario, si tuvieras que dejar ahí esa reflexión final, esa idea con la que nos debemos quedar, ¿no? Y esos profesionales que nos están siguiendo y que están ahora conectados. Sí, yo creo que todos nos debemos centrar en aquello que podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, antes pensaba en cómo, por ejemplo, el problema de estrés en el trabajo, pues uno a veces no puede controlar si tiene el mejor jefe o no lo tiene, si hay conflictos con los compañeros, pero lo que sí puede hacer es hacer deporte para que impacte menos negativamente esos problemas que está teniendo. Pues lo mismo, los profesionales, creo que lo que está bajo nuestro control es tener una formación y yo creo que es obvio que todas las personas, cuanto más capacitadas y mejor formación tenemos, pues vamos a ser mejores profesionales. Con lo cual, a los profesionales les diría, fórmense, 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 porque eso hará que sean unos mejores profesionales en el día a día. Precisamente en el chat ahora mismo nos dicen eso, que tienen que ser un profesional muy capacitado y motivado, y también cuidarse a él mismo, porque ahora hay pacientes con demandas muy exigentes. En tu caso, María Belén, esa reflexión final, ¿no?, que querrías dejar para finalizar, ¿no?, este foro. Bueno, quisiera decirles que uno mismo tiene que cuidarse en realidad. Uno tiene que cuidar su salud mental también, y esto empieza desde cosas muy pequeñas. O sea, el autocuidado va desde nuestra alimentación, nuestro sueño, el ejercicio físico, el instruirnos también, el hacer cosas que nos gusten, el disfrutar con seres queridos. Entonces, creería que empieza desde ahí. Cada uno va haciendo su salud mental también. Y bueno, y por supuesto, si es que en algún momento hay alguna banderita roja o hay algún signo o síntoma que nos llame la atención y que ya nos haga sentir que nuestra vida quizás no está yendo por el camino que iba antes, pues ir al profesional lo más pronto posible, ¿sí? Y buscar ayuda, que es muy importante. A veces podemos dejar pasar mucho tiempo, pero el buscar ayuda a tiempo siempre hace una diferencia. Entonces es muy importante hablar, conversar y hacer las cosas a tiempo. Ese sería mi mensaje. María José, tu reflexión final para cerrar este foro. Lo que yo podría aportar es que simplemente cuando hablamos de bienestar emocional o de la nueva política pública, no limitarlo únicamente a que pueda tener acceso a terapia, sino que podamos tener diferencias o cambios en cuanto a que ya no veamos a personas en consulta con un síntoma, sino más bien que están tratando, no sé, de gestionar agotamiento, soledad, miedos o circunstancias que los precarizan, sino más bien tener una educación y un trabajo más complementario desde la prevención, como se había mencionado en un inicio, a nivel personal, siempre tratar de tener una buena higiene del sueño, una buena alimentación, mantenernos activos. El sentido de vida es importante, porque si no tenemos proyectos, si no busco el siguiente pasito para encontrarle un camino a la vida, a veces empezamos a entrar en circunstancias o situaciones de tristeza que pueden derivarse en una depresión, y eso es conveniente, ¿no? Yo siempre hablo mucho de hacer un escáner, tanto corporal como comunitario, del entorno. ¿Dónde me encuentro? ¿Qué está diciéndome mi cuerpo? ¿Cómo estoy reaccionando ante ciertos estímulos, ciertas circunstancias, ciertas personas? Y tomar decisiones, ¿no? Poner un límite en el autocuidado
tomar decisiones que a veces pueden generar algo de dolor, pero que a largo plazo nos pueden proteger. Esa sería un poco mi reflexión, que nos prestemos atención unos a otros, sobre todo a nosotros mismos, y acudamos a ayuda profesional, que es la manera más asertiva de mitigar o gestionar algunos de los elementos emocionales. Pues sí, buscar ayuda, ese cambio de cultura, esa ruptura de ciertos tabús y también la necesidad de políticas, de la importancia de la comunidad, también de tratarlo de una manera multidisciplinar desde diferentes ámbitos. Hemos hablado mucho también del ámbito educativo y además me quedo con eso que comentaba al principio Hilario, ¿no? De que el 70% de los problemas de los adultos se generan en esos años de adolescencia, de niñez, cuando son jóvenes, y por eso hay que destacar también la importancia de la prevención. Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Hilario por haber estado hoy con nosotros en este Foro Unir. Un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias María Belén por estos minutos también que has compartido con nosotros. Gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias también. Y muchísimas gracias, María José, también por haber compartido con nosotros tu experiencia y tus reflexiones en este Foro Unir. Muchas gracias por la invitación, encantada siempre. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido, habéis estado conectados. Gracias por vuestros comentarios, vuestras preguntas. Pediros un último favor, y es que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta. Os pedimos que la respondáis porque nos ayuda a nosotros a seguir haciendo foros, eventos como este que aportan valor y también analizan, ¿no?, la realidad de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados, por vuestros comentarios, por vuestras preguntas. Y me despido ya con unas imágenes cargadas de emoción en ese momento de la graduación cuando nuestros alumnos por fin recogen ese título después de alcanzar sus metas. Con ellas os dejamos y nos despedimos, pero vamos, seguro nos vamos a encontrar en otro Foro Unir. Hasta pronto.